Bueno, nos ha correspondido el honor de acompañar a Carlos en esta presentación de cierre del evento. Le hemos pedido a Carlos, quien ha estado participando en este proceso desde su inicio prácticamente, y quien ha contribuido en la comunidad virtual que tenemos armada, a la que todos ustedes están invitados. La verdad, si entran a la página web de OIT Interfor, quien quiera entrar a esa comunidad a ver qué tenemos, qué documentos hay sobre evaluación de impacto, están todos cordialmente invitados. Le hemos pedido a Carlos que nos hiciera el favor de hacer una presentación de cierre con los temas de la evaluación de impacto, una presentación que tenga componentes técnicos, y en esa medida él, como participante de esa comunidad virtual y un promotor del tema de la evaluación de impacto, y como miembro que es de la red de OIT Interfor, la Fundación Tripartita, ha accedido a hacerlo. Así que, Carlos, sin más preámbulos, tienes la palabra. Buenos días, casi buenas tardes a todas, a todos. Bueno, reiterar el agradecimiento por su presencia aquí en esta sala, en este encuentro. Bueno, hemos conseguido, yo creo que paralelamente, montar esos dos espacios en paralelo, OIT Interfor por un lado y Fundación Tripartita. Y bueno, a mí me pedían que de algún modo tratase de hacer, no un resumen que acaban de hacer ahora los panelistas sobre cuáles han sido las conclusiones sobre la formación de impacto, sino de algún modo intentar hacer una aproximación más precisa. Es decir, tratar de elegir de algún modo un esquema más cerrado. O sea, sabemos que habrá un gran número de elementos que se pueden utilizar, pero en definitiva hacer un esquema más cerrado para poder avanzar. Realmente el título que quería plantear y que habíamos hablado en su momento era evaluar el impacto para generar valor. O sea, eso es lo que está detrás de esto. Es decir, nos ponemos en este terreno para intentar conseguir valor. Y a partir de ahí, pues yo creo que habría que entrar en algún proceso muy básico. El mando, un segundo, el mando del... Lo primero de todo es recordar un elemento básico, que es la formación para el empleo. Y de todas maneras también decirles que en la medida en que he intentado cerrar un esquema más concreto, más específico de cómo hacer este tipo de actividad, lo que he hecho ha sido utilizar las referencias de España. Creo que son referencias que nos pueden situar porque, en definitiva, son referencias que se pueden proyectar en muchos casos para gran parte o para todos los países que estamos en este trabajo. Bueno, los números serán diferentes, pero los resultados realmente son parecidos. Y en esa medida, pues, bueno, yo creo que puede ser ilustrativo porque eso nos permite utilizar elementos concretos y específicos. Además de eso, también les quería decir que nosotros en España, en lo que llamamos formación para el empleo, la dedicamos básicamente a formación de población activa, tanto ocupada como desocupada. Pero no estamos hablando de formación inicial. Eso supone una diferencia con muchos de los países que están con nosotros en OIT Interfor en ese terreno de debate. Es decir, no estamos hablando, y los datos que yo voy a manejar aquí no se refieren a formación inicial, a lo que nosotros llamamos en España FP, sino que se refieren a la formación de los trabajadores ocupados o desocupados en un momento determinado. Pero lo primero de todo es partir de un concepto básico, que aparentemente es elemental, pero que yo creo que en muchos casos nos hace titubear. La formación para el empleo y la formación para el trabajo, en definitiva, es el conjunto de procesos de aprendizaje que generan competencia. Y no es otra cosa. El objetivo es generar competencia. Y a partir de la generación de competencia y como producto de la generación de competencia se producen oportunidades. A partir de ahí, claro, ¿qué resultados son los que queremos alcanzar? ¿Cuáles son las bases de las que partimos? ¿Por qué queremos evaluar el impacto? ¿Cuáles son las claves para hacerlo operativo? Si hacemos un poco ese esquema, voy a intentar llevar la presentación a lo largo de ese circuito, para ver si podemos terminar concluyendo cómo se hace esto. Es decir, hablamos mucho de evaluación del impacto y de otros tipos de evaluación, pero el asunto es intentar aterrizar en cómo lo hacemos.
Entonces, empecemos por el primero de los elementos. ¿Cuáles son las bases de las que partimos? Bueno, hablemos, por ejemplo, de nuestros resultados aquí en el país. Nosotros tenemos, por ejemplo, en formación para el empleo, tanto ocupados como desocupados, aproximadamente 4,7 millones de personas. 4,7 millones. Financiados por fondos públicos. Ahí están ocupados y desocupados. La gran mayoría de esos 4,7 millones de participantes son trabajadores ocupados. Hay una pequeña parte, en torno a 380.000, 390.000, que son trabajadores desocupados. Pero, bueno, ahí tienen unos datos. 307.000 empresas de este país. 307.000 empresas que suponen porcentajes muy importantes en algunos terrenos. Tenemos casi todas las grandes empresas de este país entran en los procesos de formación. En las relaciones con nosotros, casi el 90% de las empresas de más de 250 trabajadores hacen formación para sus trabajadores y además nosotros colaboramos en ese proceso de formación. Aproximadamente la mitad de las medianas, el 42 y pico, 43 más o menos de las medianas, y un 14% de las pequeñas. Pequeñas llamamos entre 1 y 9 trabajadores. Bueno, es un volumen importante, el sistema ha ido mejorando poco a poco durante los últimos años y ha ido creciendo de una manera sustantiva, pero bueno, pues aún así estos son los datos que tenemos. Los aprendizajes no presenciales han ido subiendo frente a los aprendizajes presenciales, pues ahora mismo estamos más o menos en el 42 y pico % de procesos telemáticos, etcétera, frente a procesos presenciales. Estos resultados aparentemente se pueden considerar resultados muy significativos, pero claro, vamos a intentar ver qué otros elementos nos están llevando a cuáles son esas bases por las que nos planteamos en un momento determinado que tenemos que entrar en la evaluación del impacto. Y entonces empecemos a ver, por ejemplo, no sé por qué esto no, ahora, cómo funcionan o qué resultados conseguimos con esos procesos de formación. Fíjense, 4 niveles de evaluación. Utilizamos el modelo de Kirkpatrick, que en definitiva es un modelo que más o menos todos conocemos y que sirve, yo creo, que para entendernos bien. Primer nivel de evaluación, el nivel de satisfacción. El grado de satisfacción que tienen esos 4,7 millones de participantes en los procesos de formación para el empleo en este país está en 8,3 sobre 10. Es decir, los cuestionarios que les pasamos al final de los procesos de formación, donde ellos expresan su nivel de satisfacción, acuerdo con lo recibido, es 8,3 sobre 10. Cuando la segunda línea, en la que van a ver ustedes resultados de una encuesta europea, que se permite comparar con todos los países, vamos a ver los resultados españoles, se intenta evaluar el número de empresas, el porcentaje de empresas que evalúan la satisfacción de los participantes, nos empezamos a encontrar con que hay más de un 50%, un 51,2%, como pueden ver ahí en el gráfico, que no evalúan nunca la satisfacción de los participantes que participan en sus cursos. A partir de ahí, pues según los colores lo ven, desde un 19% que lo hace siempre, un 9,5% que lo hace a menudo, un 20 y pico que lo hace a veces. Bueno, el dato de satisfacción es un dato, y ese es un dato que tenemos en todos los países, y cuando nos reunimos en Cinterfor y tratamos de intercambiar, y cuando nos reunimos en Europa con otros países de nuestro entorno, y vemos, este es un dato que en general está ahí, el dato de satisfacción. Pero sigamos adelante, porque claro, tenemos datos, tenemos más datos. Cuando evaluamos los aprendizajes, saben que un segundo nivel de evaluación es evaluar el aprendizaje, es decir, verificar si la persona que aprende realmente domina eso que ha aprendido. Ha pasado por un proceso de formación y se trata de intentar comprobar que realmente eso lo ha validado. En ese caso, los resultados empiezan a ser más discutibles. Tenemos en nuestro país un 16% de empresas que dicen evaluar siempre los aprendizajes. Un 12,1% que dice que lo hacen a menudo. Un 24% a veces y un 47,6% nunca. Bueno, esto es un problema. Esto es un problema porque, fíjense, aunque se trate de un proceso absolutamente informal de formación, aunque sea muy poco tiempo, un proceso de 2 horas, o de 6, o de 25, o de 50, me da lo mismo, si no se produce la evaluación del aprendizaje, no avanzamos en los procesos de certificación. Y tenemos un problema. Tenemos un problema, porque los procesos de certificación y los sistemas nacionales de cualificaciones de todos los países pueden tener más o menos requisitos. Pero si cuando cualquiera de nosotros hace un proceso de aprendizaje, por pequeño que sea,
ese proceso de aprendizaje no tiene un circuito de certificación, de ese aprendizaje, de validación de ese aprendizaje, estamos quedándonos descolgados de los procesos globales de calificación. Y ese es un problema significativo. Y claro, que solo un 16% de las empresas, por ejemplo, evalúen el aprendizaje, pues supone una limitación muy grande cuando nos estamos enfrentando a una necesidad que todos consideramos básica, que es la necesidad de que todos los trabajadores tengan una cualificación reconocida. Y esa cualificación reconocida supone reconocer cada tramo, cada trocito de aprendizaje que se haga, grande o chico, da igual. Y al menos se debería intentar eso. Pero bueno, ese es un problema. Pero estamos hablando, fíjense, del segundo nivel de evaluación, que es la evaluación de los aprendizajes. Vamos a un tercer nivel. El tercer nivel es la evaluación de la aplicabilidad. Es decir, una persona puede estar muy satisfecha con el proceso de formación que ha hecho. Puede verificar que realmente domina lo que ha hecho en ese proceso de formación. Pero claro, si luego no lo aplica a su trabajo, y estamos hablando de formación para el trabajo, bueno, pues no sé muy bien exactamente cuál es la finalidad del proceso. Luego podemos hablar con más matices de esto, pero en principio la aplicabilidad, la posibilidad de aplicar al trabajo lo que se aprende, se supone que es un eje básico de cualquier proceso de formación para el trabajo. Bueno, pues cuando vemos los datos nos encontramos con que solo un 17,6% de las empresas, un 12, ¿no? 12,6% de las empresas evalúa siempre la aplicabilidad. Es decir, es curioso, ¿no? Porque que un 12% de las empresas evalúen siempre la aplicabilidad, es decir, que verifiquen si se aplica o no, parece que es quedarse ahí, pero bueno, es un paso, o sea, es un paso. Si por lo menos cuando uno entra en un proceso de aprendizaje que debe servir, se supone, para su trabajo, porque hablamos de formación para el trabajo, de formación para el empleo, cuando se entra en esa dinámica, por lo menos alguien intenta verificar si eso se aplica al trabajo, bueno, pues es un indicador que te puede acercar a ver si va a haber más o menos utilidad. Pero en cualquier caso, ese es el tercer nivel. El cuarto nivel es la evaluación del impacto. Para eso estamos aquí. O sea, realmente todo el encuentro con los compañeros de Cinterfor de todos los países es justamente para hablar de este cuarto nivel. La evaluación del impacto supone verificar si realmente se consiguen resultados como consecuencia de lo aprendido. Es decir, no es el problema de la evaluación del impacto saber si se está satisfecho o no con el proceso de aprendizaje. No es el problema de la evaluación del impacto saber si se supera o se domina eso. No es el problema de la evaluación del impacto saber si se aplica. El problema a resolver con la evaluación del impacto es saber si tiene resultados. Y, lógicamente, si son positivos o negativos. Si nos ha costado más el collar que el perro, como decimos aquí, en definitiva, si ha valido la pena el esfuerzo. Bueno, con estos resultados, claro, si solo un 7,3% de las empresas en España declaran que siempre evalúan el impacto, aquí han tenido hace unos minutos algunos compañeros que han estado explicando sus experiencias al respecto, yo les diría, esos compañeros son excepcionales. Y eso es un problema. Es un problema porque, claro, todo esto era para intentar mejorar los resultados. O sea, todo este proceso de la formación para el empleo, de la formación para el trabajo, no lo habíamos hecho para otra cosa, lo habíamos hecho para mejorar los resultados de cada uno de nosotros, de cada uno de los trabajadores, trabajadoras. Y claro, con este tipo de resultados nos estamos encontrando con un problema básico. Pero bueno, sigamos adelante, ¿no? Me hacía varias preguntas al principio. ¿Por qué? ¿Por qué nos planteamos evaluar el impacto? Pues básicamente por lo que tienen ahí. Porque queremos mejorar los resultados actuales y podemos hacerlo, porque los resultados que acaban de ver no son buenos. Y el esfuerzo es muy grande. O sea, realmente, el haber llegado hasta aquí, con todo el volumen de actividades que hacemos, con todo el esfuerzo que se hace aquí en todos los países en que estamos aquí reunidos, el esfuerzo es enorme. Y sin embargo, estos resultados que les estoy presentando no son muy diferentes de los que hay en el resto de los países. Entonces, hombre, queremos evaluar el impacto porque, en definitiva, queremos mejorar los resultados, y, ojo, lo podemos hacer. Ahora, ¿qué resultados son los que queremos alcanzar? Bueno, pues lo primero de todo, impacto en el trabajo. Voy a intentar centrarlo, ir muy al grano, no andar con cuestiones muy genéricas.
Básicamente, mejorar los resultados en el trabajo del que aprende y más empleabilidad, mejorar la posición del puesto, condiciones de trabajo, encontrar otro. Es decir, bueno, pues se ha estado mencionando aquí en las conclusiones anteriores este tipo de referencias, pero son esos dos elementos. Pero claro, para conseguir impacto en el trabajo hay que mejorar la competencia. Y es como consecuencia de la mejora de la competencia como se consigue empleabilidad. Pero bueno, son esos dos elementos. Incluso si hacemos una aproximación un poco más amplia sobre esos resultados a alcanzar, nos encontramos que, claro, generar competencia en definitiva tiene que ver con generar calidad en el empleo. Porque en muchos casos, y nos pasa en España y nos pasa en muchos de los países en los que estamos reunidos en el Centerfor, nos encontramos con trabajos de muy baja calidad. Y eso tiene muchos problemas para los ocupantes de esos trabajos. Pero claro, el mejorar la calidad del trabajo, la calidad de los empleos, tiene mucho que ver con la competencia que hay que desarrollar ahí y con la competencia de las personas que tienen que desarrollarlo. Entonces, ese es uno de los efectos de la formación para el trabajo. El segundo es la adaptabilidad, la flexibilidad. Eso de estar entrenados para cambiar. Claro, una situación como esta de crisis, que aquí en España la estamos viviendo de una manera muy aguda, pero que muchos de los compañeros que han estado aquí la han vivido también de una manera extraordinariamente dura, sabemos que uno de los valores básicos es la posibilidad de adaptarse, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de hacer otra cosa. Para eso hay que estar entrenado. ¿Y uno cómo se entrena para cambiar? ¿Qué significa estar entrenado para cambiar? Entrenado para cambiar significa sencillamente poder adaptarse a lo diferente. Y uno solo se entrena para eso cuando aprende permanentemente. Entonces, claro, cuando se habla de formación a lo largo de la vida, en definitiva se está hablando de esto. En el fondo era esto, en formación a lo largo de la vida. Claro, el núcleo básico de la formación a lo largo de la vida es la formación para el trabajo. O sea, es el mayor tiempo que dedicamos en nuestra vida a una actividad determinada. ¿Y qué es lo que necesitamos para conseguir podernos adaptar a lo que hay? Que lo que hay es sobre todo cambio. Adaptabilidad. O sea, supone que hay que prepararse para una técnica concreta en cada caso, pero la técnica de hoy puede no servir mañana. ¿Qué es lo que necesitamos? Dotar a los trabajadores y trabajadoras de capacidad para poderse adaptar permanentemente a todo lo que vaya surgiendo. ¿Y eso cómo se hace? Entrenando. Entrenando. Y no es una mala palabra, es una palabra que tiene que ver con lo que todos ustedes entienden del deporte. Los deportistas profesionales, y hablamos aquí de trabajadores profesionales. Esos deportistas entrenan todos los días para llegar a un momento y poder producir un buen resultado. ¿Cómo entrena un trabajador para poder acercarse a conseguir un buen resultado en una dinámica de cambio constante? Formándose continuamente. Aprendiendo continuamente. Ese es el entrenamiento para cambiar. Bueno, en definitiva, ¿qué resultado queremos también? Favorecer esos procesos de transición en el empleo. O sea, favorecer los procesos de transición significa facilitar esa movilidad de la que se ha hablado antes. En definitiva, que un trabajador pueda pasar de un puesto a otro puesto, dentro de su misma organización o en otra organización. Del empleo al empleo, del empleo al desempleo, del desempleo al empleo. Es decir, todos los estudios dicen que a lo largo de nuestra vida, bueno, los que ya somos un poco más talluditos nos quedará menos, pero desde luego los muy jóvenes, y algunos de los compañeros y compañeras que están aquí son muy jóvenes, tienen que saber que a lo largo de su vida profesional las previsiones dicen que van a pasar por 5 o 6 al menos trabajos completamente diferentes. Completamente diferentes. Y eso significa capacidad de cambio, capacidad de adaptación. Y eso se genera con la formación, con el aprendizaje continuo. O sea, y eso es lo que podemos conseguir realmente cuando entramos en este tipo de dinámicas. De todas maneras, con todo esto, ¿por qué no se evalúa el impacto? O sea, porque de hecho cuando nos reunimos en OIT y nos reunimos en Centerfor y tratamos de ver qué hacer y decidimos por qué no trabajamos en evaluar el impacto. Dice, hombre, ¿por qué no lo hacemos? Si parece evidente, ¿cómo demonios va a resultar que es que no estamos haciendo lo más elemental, que es medir si nuestro esfuerzo aprendiendo sirve o no sirve y para qué sirve? Bueno, yo diría que hay dos grandes razones. En definitiva, no hay cultura al respecto. Susana decía hace un momento, se refería al asunto. Es decir, la costumbre básica, curiosamente, no incorpora la evaluación del impacto. Pero ojo, no la incorpora en nuestro terreno, en el terreno del aprendizaje, porque en el resto de los terrenos del sistema productivo la evaluación del impacto sí se hace, y todos los días. Y se mide si se vende o no se vende, y cuánto se vende, y si se produce y no se produce, y cuánto cuesta el dinero, y por qué. En fin, todo. Y los días, y todo lo que se considera relevante se mide.
Y en nuestro caso hay un elemento absolutamente relevante, y es que nos habíamos reunido, habíamos organizado algo para que un trabajador pudiese trabajar mejor, para que hiciese mejor algo que tenía que hacer. Y resulta que lo único que no medimos es si lo hace mejor y cuánto. Bueno, yo creo que hay un problema también, y es que se confunden los objetivos. Se confunden los objetivos de la formación para el empleo. Y a veces pues se entra en una dinámica que te lleva a pensar que es que ese proceso de aprendizaje tiene otras perspectivas, otras limitaciones, otras referencias. Pero no, yo por eso empezaba y decía en la primera transparencia, el objetivo de eso es generar competencia. No es otro, es generar competencia. Y la competencia se traduce solo en resultados. Cuando hablamos de competencias estamos hablando de alguien que hace su trabajo bien. Y solo se sabe si lo hace bien o mal cuando consigue los resultados pretendidos. No hay más. Y eso es lo que hay que medir. Y cuando uno entra en un proceso de generación de competencia o de mejora de competencia, en definitiva lo que pretende es mejorar esos resultados. Y eso es lo que hay que medir. Que fíjense, en el debate que hemos tenido en Cinterfor se ha pasado por todo. Y se ha pasado por todos los niveles de evaluación. Y constantemente pues hay quien plantea rápidamente, bueno, pero también hay que evaluar. Oiga, podemos evaluar todo. O sea, nadie está negando que no se evalúen otras cosas. Pues claro que sí. O sea, no sobra ningún proceso de evaluación. Lo importante es que falta este. O sea, los otros no es que estén muy sobrados, pero este falta. Y resulta que este es el relevante, este es el que realmente sirve para poder avanzar. Ahora bien, sigamos. ¿Qué necesitamos evaluar de la formación en el empleo y por qué? Bueno, evaluamos para verificar si cumplimos los objetivos, para mejorar los resultados, para decidir si debemos cambiar o continuar, para conocer qué debemos cambiar. Evaluamos, en definitiva, para intentar que la formación pase tanto de manera personal como colectiva, de las dos maneras, en definitiva, de ser un gasto a ser una inversión. O sea, necesitamos que cada euro, cada dólar, cada peso que se pone en materia de formación tenga retorno. Y tiene retorno, y cuando se habla de el bienestar social, eso se traduce en el retorno. Es decir, hay que dar un paso más. Es decir, la expresión bienestar, el estar mejor, en definitiva, hay que intentar traducirlo un poco más para poder realmente poder verificar lo que funciona y lo que no funciona. Y eso supone, pues eso, hacer ese tipo de avances sobre elementos más específicos, más concretos. Bueno, en ese esquema yo me planteaba, ¿cuáles son las claves, en definitiva, para hacer operativo esto? Que como discurso puede estar bien, pero que hay que intentar hacerlo trabajar. Bueno, yo me he atrevido a plantear una serie de elementos, que muchos de ellos han surgido en las conversaciones que hemos tenido en los grupos, pero que voy a intentar pues hacer un planteamiento más directo sobre algunos de ellos. Fíjense, primero, de la evaluación personal a lo global. Podemos ir de pequeño a grande o de grande a pequeño. Y ese es un problema. Ese es un problema porque, claro, no estamos en un esquema de ciencia pura y de objetivos neutros. Estamos en un problema que tiene a personas detrás. No es lo mismo ir de lo pequeño a lo grande que de lo grande a lo pequeño. Y cuando hablamos de aprendizaje hablamos de un problema personal. Porque el problema del aprendizaje somos cada uno de nosotros cuando aprendemos o no aprendemos. Pero bueno, luego hablamos un poco más de ello. Hay que diferenciar los niveles de evaluación. Bueno, yo me refiero a esos 4 porque me parece que en general son más o menos claros y admitidos por la gran mayoría, pero en cualquiera de los casos, oye, ¿que hay más niveles? Pues claro que sí, pero hay que diferenciarlos. No podemos pensar que por evaluar la satisfacción con eso tenemos todo, o con evaluar el aprendizaje con eso tenemos todo. Además, hay otro tema que es ajustar, reducir, simplificar los costes. Aparentemente hay un problema de coste importante en esto de la evaluación del impacto. Y como consecuencia, eso hace pensar que, bueno, pues ese factor automáticamente puede predeterminar incluso la posibilidad de hacerlo o no. Bueno, hay otro terreno que es el extender la cultura de la evaluación. O sea, necesitamos de algún modo avanzar en eso. O sea, lo decía también, lo decían los panelistas, es absolutamente fundamental entender todos que en nuestra vida tenemos que medir. Y en aprendizaje y en formación, obviamente, también. Otro de los elementos es precisar cuándo hay que medir para ser relevante. ¿Cuál es el momento para poder medir? Otro es si hay que utilizar grupos de control o no.
Otro es quien mide. Otro es cómo se compara. Bueno, yo quería acercarme a estos elementos que me parece que son absolutamente esenciales para dar ese paso de hacer las cosas operativas y en ese sentido, pues me voy a intentar referir con brevedad a cada uno de ellos. Fíjense, cuando hablamos de la evaluación personal a la global, yo creo que hay que partir de esa primera línea que tienen ahí, y es que el aprendizaje es un asunto personal, no es un asunto global. También tiene vertientes globales, pero es un asunto personal. Aprender o no aprender depende de cada persona. Y el objetivo es exactamente ese. Es decir, cada vez que una persona no aprende lo que necesita, se produce un fracaso. ¿Qué vamos a hacer? ¿El juego de la estadística? Uno aprende y otro no. Luego tenemos un 50% de éxito. No, tenemos un 100% de éxito con uno y un 100% de fracaso con el otro. Y el fracaso en formación para el trabajo, el fracaso en el mundo del empleo, en el mercado de trabajo, el fracaso se traduce en desempleo. Y se traduce en perjuicios sociales, en fin, en mil cosas. Pero aprender requiere esfuerzo. Y eso es algo importante. Es decir, todos hemos sabido que cuando hemos tenido que aprender algo nos hemos tenido que esforzar y nos ha costado. Sin embargo, utilizamos muchos esquemas de aula, etcétera, etcétera, que requieren muy poco esfuerzo. Y algo tiene que ver con eso. Pero bueno, sigamos un poco más hacia adelante. Las estadísticas no resuelven el problema. O sea, olvidémonos de las medias, de las no medias y tal. Necesitamos saber, fíjense, cuando aquí en España nos enfrentamos a 4 millones y pico de parados, y vemos cómo resolver el tema, uno de los grandísimos problemas que tenemos es que tenemos datos globales abundantísimos, pero los datos personalizados no los tenemos. Con lo cual podemos tener a 100 personas aparentemente desempleadas las 100, pero no sabemos de esos 100 cuál realmente está teniendo un problema gravísimo y se puede hasta morir de hambre. Y cuál de esos, sin embargo, tiene una red de sujeción que de algún modo le está soportando. Y cuando hay recursos escasos hay que saber eso, para saber cómo acercarse a uno y a otro. Pues en materia de aprendizaje es exactamente lo mismo. Bueno, en definitiva, cuando decía de la evaluación personal a la global, me refiero a que lo global surge por adición. Es decir, no es que renunciemos a lo global. Claro que lo global tiene un papel y un papel muy importante para poder tomar decisiones y para hacer justamente enfrentamientos generales para estas cosas. Pero necesitamos hacerlo desde lo pequeño. Es decir, los resultados globales son la suma de todos los resultados pequeños. En definitiva, corregir algo, o sea, si algo no funciona bien, si la formación en un momento determinado no funciona bien, necesitamos conocer a quién hay que apoyar para intentar ayudarle y para poder corregir. Y eso parte de lo pequeño, eso parte de lo personal. Por eso me refería a que la formación, desde mi punto de vista, es un problema personal y no es un problema global. Cuando hablamos de globalidad estamos hablando de un esquema de estas características. Es decir, ahí hay un gran colectivo. Y aparentemente nos tenemos que dirigir a ese colectivo. Y es verdad, si podríamos hacer esa foto o una foto todavía mucho más macro, mucho más grande. Pero en definitiva, ahí tenéis un ejemplo de colectivo. Y hay que dirigirse, claro que sí, ahí están todos los clientes, todas las personas, todos los que necesitan ayuda formativa, que son todos prácticamente los que están ahí. Pero claro, resulta que cuando nos vamos acercando, normalmente el tipo de aproximación se parece más a esto. Es decir, seguimos sin identificar exactamente qué necesita cada uno, sino que nos vamos aproximando a algo básicamente indiferenciado. Esta foto es más cercana que la otra. Pero seguimos teniendo el mismo problema de indiferenciación. Bueno, eso nos da algunas ventajas en sistemas, por ejemplo, que se basan sobre todo, digamos, en la mecánica repetitiva y escolar. Que el no haber diferenciado nos permite hacer grupos. Y nos permite hacer grupos homogéneos. Pero claro, todos estamos llenos de multitud de experiencias que en definitiva nos están enseñando que esos hipotéticos grupos homogéneos no lo eran así. Y que en la práctica esos miembros de los grupos homogéneos pues eran diferentes, eran distintos. Y claro, volvamos un poco a la realidad. La realidad es algo así. O sea, no somos estándares, somos diferentes. Ahí tenéis una foto que algunos recordaréis, de la pasada Olimpiada, de una de las carreras de relevos. Ahí tenéis en este caso a 5 personas. A 5 de los mejores del mundo que corrían en esa carrera. Y es obvio que son diferentes. Y se han preparado todos más o menos a la vez para llegar ese día, a esa hora, en ese momento, a poder intervenir y hacer su trabajo, que era ese.
pero son distintos, no van a la vez, no tienen la misma posición, ni el mismo movimiento, ni la misma perspectiva. No es exactamente igual, es diferente. Y claro, cuando hablamos de eso, hablamos de la esencia de lo que tenemos entre manos, que es la formación para el trabajo, la formación para el empleo. Es que tenemos que hacer formación para el empleo para personas diferentes. Hace poco, en un encuentro que tenía con todo un grupo de empresas de mucho tamaño, recuerdo que hablaban de aprendizaje informal. Decían, coño, la ventaja del aprendizaje informal es aprendizaje, digamos, poco formal, que se identifica mucho con redes, con internet, este tipo de cosas. La ventaja del aprendizaje informal es que nos permite en una organización donde hay muchas personas, miles de personas, 30.000, 40.000, etcétera, nos permite acercarnos a todos ellos, llegar a todos y tal. Esa es la ventaja del aprendizaje informal. Dices, error, ese es un error enorme. El aprendizaje informal no surge de la distancia, surge de la diferencia. El problema no es estar lejos, el problema es que somos distintos. Y la ventaja es que somos distintos. Y las mecánicas de aprendizaje informal van surgiendo y creciendo justamente para podernos acercar a lo diferente. Claro, toda la reivindicación acerca de la personalización de los procesos, etcétera, tiene que ver justamente con esto, con que somos diferentes, si ya lo sabíamos. ¿O es que es cómodo hacer grupos homogéneos del estilo de los que veíamos antes? Pero claro, cuando hablamos realmente de diferencias, estamos hablando, en el fondo, de personas. O sea, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de personas. Esas personas son todas diferentes, es decir, no analizan, no sistematizan, no comprenden de la misma manera ni a la vez ni con los mismos elementos. Eso ya lo sabíamos, pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando los introducimos en procesos no personalizados, automáticamente se empiezan a producir fracasos. Y esa serie de fracasos, en definitiva, es algo que tenemos que conocer para poder sacar adelante a esa gente. Y no lo podemos hacer si no podemos medir el impacto que se produce en cada uno de ellos, porque esas cruces que tienen ustedes ahí, en definitiva, significan, simbólicamente, gente que no ha conseguido sus objetivos. Y no nos vale la media. La media de esa foto es estupenda. La mayoría ha conseguido los objetivos. El problema es que ¿cómo avanzamos con los que no lo han conseguido si no los tenemos identificados? ¿Por qué no han conseguido los objetivos? ¿Es que realmente no tienen capacidad? ¿O es que los hemos metido en un circuito que no era el suyo? O sea, ¿cuántas veces se han encontrado a un compañero o una compañera en el trabajo que sea incapaz de progresar? Lo que pasa es que cada uno necesitamos una mecánica que no es exactamente igual. Bueno. Decía, elementos clave para trabajar de forma operativa. Otro de los elementos es diferenciar los niveles de evaluación. Hemos hablado un poco de ello. Luego, paso deprisa. Claro, ¿qué nos aportan los distintos niveles? Pues bueno, satisfacción, básicamente conformidad con el proceso, pero no garantiza resultados. Aprendizaje, relevante si luego se va a aplicar. Sí manifiesta una cierta capacidad, es decir, cuando se verifica que yo he aprendido algo, pues bueno, se manifiesta que yo tengo una capacidad para haber aprendido eso y permite certificarlo. Pero en principio ahí se queda, porque si no pasemos, al siguiente esquema, a la aplicabilidad, pues no tiene sentido, porque además, bueno, ayer tuvieron varios ponentes en los que se hablaba claramente de qué tenía que ver el aprendizaje con la memoria, con la repetición, con el hacer, etcétera, etcétera, y eso tiene que ver con la aplicación. Y finalmente el impacto. Hombre, si es positivo y compensa el esfuerzo, pues entonces eso es lo que estábamos buscando. Otro de los elementos era ajustar, reducir, simplificar los costes. ¿Por qué cuesta tanto evaluar el impacto? Porque, hombre, siempre es muy costoso el contratar a alguien de fuera para que venga a evaluar a Fernando, que está ahí sentado, y trate de verificar si lo que está haciendo genera un impacto positivo o no genera un impacto positivo, porque para eso tiene que venir aquí, entender el proceso, hay que explicárselo, hay que traerlo, etcétera. Realmente hace falta expertos externos para que cada uno de nosotros podamos ser capaces de explicar y de verificar si hemos mejorado o no en nuestro trabajo y cuánto. O sea, ¿qué era verificar el impacto? Si mejorábamos en el trabajo o no. Bueno, la forma más sencilla de verificar eso es preguntarle a cada trabajador, a cada trabajadora. Claro, hay que ver cuándo, ahora lo veremos, pero en definitiva, eso es lo que hay que hacer. No hace falta un super experto para que evalúe este tipo de cosas. Sigamos con otro elemento clave, extender la cultura de la evaluación.
¿Por qué medimos lo relevante en todas las áreas de las organizaciones, en todas las áreas de las actividades productivas, y sin embargo, cuando llegamos a recursos humanos, eso no se mide? ¿Quién mide? Es muy claro, el que tiene los datos. El primero que tiene que medir es el que tiene los datos, nadie más. ¿Quién tiene los datos? O sea, ¿quién es el primero que tiene los datos? ¿Quién es el primero que puede identificar si ha mejorado o no ha mejorado? La propia persona que es sujeto del aprendizaje. O sea, no es otro, es esa persona la que tiene que medir. Bueno, pues si realmente eso es así, ¿por qué se plantea el problema del coste? ¿O hay un problema de desconfianza? Yo no me puedo fiar de cada trabajador o de cada trabajadora porque seguramente me va a mentir. Mi experiencia no me dice eso. También le puedo preguntar a su jefe. ¿No están todas las mecánicas de calidad total aparentemente en extensión o extendidas en la mayor parte de las organizaciones? ¿No se ha explicado claramente en calidad total que lo importante es que cada miembro de la organización tenga la posición que tenga, exprese inmediatamente cualquier posibilidad de mejora que haya? O sea, ahí sí nos fiamos de los trabajadores y de las trabajadoras, y cuando les preguntamos si han mejorado como consecuencia del aprendizaje, no nos podemos fiar, hay que buscar un consultor externo para que lo haga. No tiene sentido. Pero claro, esto tiene mucho que ver con cuánto cuesta. Claro, informar y formar al que no tiene el dato, al que muchas veces no lo comprende, tiene que acercarse para intentar entender aquello de qué va, pues es muy caro. El aproximarlo al lugar de trabajo es caro, al entorno, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde mi punto de vista, el asunto, la solución en este terreno tiene absolutamente que ver con contar con las personas. ¿No eran las personas el principal activo de nuestras organizaciones? Solo hay que preguntar. No es complicado. Bueno, precisar cuándo hay que medir. Sobre esto también hay otro gran debate. ¿Se mide a los 6 meses, al año, 2 años? ¿Esto se mantendrá, no se mantendrá? Hombre, hay que medir lo antes posible. ¿Por qué? Porque en definitiva hay que medir primero cuando se ha puesto en práctica lo que se ha aprendido, no antes. Segundo, cuando está claro todavía, cuando todavía es claro el cambio que se ha producido. Luego, no muy tarde. Y cuando en definitiva el rastro que se ha generado como consecuencia del aprendizaje se puede percibir. ¿Eso qué significa? Que hay que medir pronto. Claro, ¿qué implica medir pronto? Implica que, claro, si yo para poder medir si algo tiene resultados o no tiene resultados, he tenido que esperar a que se ponga en práctica. Si yo hago un proceso de formación ahora mismo y no he pensado que se ponga en práctica hasta dentro de 8 meses, hasta dentro de 8 meses no lo puedo medir. Dentro de 8 meses se habrá olvidado. Y entonces ya dará igual lo que mida. Claro, está todo ligado. Es decir, hay que aprender cuando hay que aplicar. Y hay que planificar la formación para que se ligue a los momentos de aplicación. Y como consecuencia de eso, entonces sí que es sencillo que alguien aprenda, aplique y enseguida se mida. Cuando realmente esa persona tiene muy claro en su cabeza los cambios que se han producido como consecuencia del aprendizaje. Y luego no importa que después de 2 o 3 semanas se vuelva a medir a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Eso no tiene nada que ver. Pero ha habido un proceso de reflexión previa que ha hecho que el trabajador, que la trabajadora entienda que se había producido una modificación en su conducta, en lo que hacía como consecuencia de lo que ha aprendido. Y eso se entiende cuando no han pasado todavía muchas cosas y no hace falta tanto tiempo. Es que si no pasa un año no sabemos si se consolida. Dice, mire usted, lo primero de todo es verificar si ha habido alguna modificación pronto, cuando todo el mundo está fresco y sabe distinguir. Y alguien que no sabía algo ahora lo sabe, lo hace y nota inmediatamente el cambio. Y para eso hace falta ser del nivel 1 o del nivel 23 en las organizaciones. Todos los trabajadores son capaces de sentir y de poder explicar si mejoran o no mejoran. Todos. Bueno, otro de los elementos es si hay que utilizar grupos de control. Bueno, pues lo de los grupos de control en definitiva son instrumentos de comparación. Pero en líneas generales suele ser suficiente con comparar los resultados antes y después. Es decir, cuando un trabajador plantea que necesita mejorar en algo, es porque está encontrando un déficit. Entonces, claro, a partir de ahí, en definitiva, un trabajador no es el que conoce, el que ha aprendido si ha mejorado o no ha mejorado y cuánto. No, es que claro, si no tengo un grupo de control, no puedo saber si los 5 puntos que ha mejorado tienen que ver con... Vamos a ver, en principio, ¿ha mejorado o no ha mejorado? ¿Cuánto ha mejorado?
¿Me compensa el esfuerzo, lo que nos ha costado, con la mejora que se ha producido? Esa es la esencia. Luego puedo hacer otro tipo de aproximaciones, pero la primera esencia es esa, y esa es sencilla. Claro, ¿necesita compararse con otros para saber si ha mejorado y cuánto? Hombre, en todo caso es para saber si ha mejorado más o menos que otros. Pero en principio el primer paso, y muy sencillo, es si él ha mejorado. En definitiva, si la organización en la que trabaja normalmente acostumbra a comparar, oye, que compare. Es decir, no se trata ni de añadir ni de quitar. Pero los elementos básicos no exigen la mecánica de grupos de control. Bueno, ¿cómo comparar? También se ha planteado el debate, ¿cómo se hace esto? Pues se hace básicamente con indicadores fácilmente comparables. Y los indicadores fáciles básicamente son esos: dinero, tiempo, errores, conseguir empleo y mejorar las condiciones de trabajo. Y luego los podemos desarrollar en listados amplios y prolijos. Pero en definitiva estamos buscando datos que nos sirvan para poder hacer las cosas, para poder comparar. Y siempre hay varios tipos de datos en juego, pero que básicamente son los que tienen ahí: cualitativos y cuantitativos, y duros y blandos. Y necesitamos empezar a incorporar datos cuantitativos y relevantes. Es decir, no a no utilizar datos cualitativos y blandos, sino que además hay que entrar en el terreno de la relevancia. Cuando veíamos los datos de los resultados al inicio de la presentación y hablamos de los 4 niveles de evaluación, estamos hablando de entrar también en esos niveles que normalmente no estamos utilizando. En fin, ¿cuáles son las claves en ese proceso de evaluación de impacto desde mi punto de vista? Pues hombre, el primero, involucrar a los participantes al formular sus necesidades. Ayer se decía, a veces se maneja la formación como algo que empieza cuando empieza el proceso del curso, y cuando termina el curso, y a partir de ahí se mide. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que los procesos de formación empiezan desde que la persona se involucra en el proceso. Y también ayer algunos de los ponentes se mencionaban la importancia en esa involucración de la participación en la formulación de los objetivos de aprendizaje de la propia persona. Hay que empezar ahí. Entonces, claro, si la propia persona parte de necesidades personales, las tiene que expresar él. Entonces, se trata de hacer un giro, de dar una oportunidad a las personas de que expresen realmente sus necesidades, qué es lo que quieren hacer, y como consecuencia, en definitiva, de que fijen los objetivos. Y eso supone tener algo básico para poder aprender, que es lo primero de todo, tener un objetivo y un motivo. Y eso lo tenemos que tener cada uno. No vale con que nuestro jefe o nuestra jefa nos diga, este es el objetivo. Si no lo asumimos nosotros, nos da exactamente igual y no se produce el aprendizaje. Y como consecuencia de ese objetivo y de ese motivo, en definitiva, hay que definir cuál es el problema a resolver. Porque eso es lo que nos da la oportunidad de entrar en el segundo terreno. Que el segundo terreno, en definitiva, es poder definir un impacto cuantitativo y cualitativo a conseguir. Y cuando yo hago eso, cuando a mí me preguntan qué necesito aprender y se me ocurre decir Excel, que sería, digamos, la respuesta tipo en un proceso más o menos frecuente, lo siguiente es, ¿cuál es el problema que yo voy a resolver con eso? Hacer un presupuesto de gastos bien. Ostras, no era Excel, era hacer un presupuesto de gastos bien. Estamos hartos de vivir la experiencia de gente que hace Excel y que luego no sabe hacer el presupuesto. Ahora, cuando yo digo hacer el presupuesto de gastos bien, es decir, identifico el problema, en ese momento estoy en condiciones de identificar cuál es el impacto cuantitativo y cualitativo que puede tener resolver ese problema. Porque en ese momento sí sé qué diferencia habría si el presupuesto lo hiciese bien o no, si lo hago mejor o no, en tiempo, en dinero, en relaciones con los demás, en 1000 cosas. Bueno, si seguimos adelante hay un tercer paso, que es, en definitiva, tratar de elegir, y ya no voy a decir el método, la mezcla metodológica que garantice ese aprendizaje personalizado. Claro, tenemos muchos elementos, presenciales, teleformación, en el puesto, por modelos, autoaprendizaje, pero si se han fijado esta mañana cuando les han presentado las distintas experiencias potentes de aprendizaje, mezclan todo esto. Hay que ir a esquemas que combinen mucho más este tipo de cosas.
Resulta que a través de las redes sociales identificamos problemas y posibles alternativas. En un encuentro podemos situar algún tipo de referencia para hacer juntos. Como consecuencia de eso, algunos tienen problemas y con tutoría, con coaching, etcétera, etcétera, pueden mejorar esa historia. Y además podemos tener una base de datos, de información estupenda a la que poder recurrir. Y podemos tener encuentros personales o a distancia. Y un proceso real de aprendizaje, lo normal es que mezcle todo eso. Bueno, a partir de ahí poner en marcha el proceso y ejecutarlo, pero claro, hay que recordar en ese caso que se aprende siempre para aplicar, que estamos en formación para el trabajo, aprendemos para hacer algo. Y eso quiere decir que hay que planificar la realización del proceso de aprendizaje lo más cerca posible del proceso de planificación. Y esa experiencia la tenemos todos, y cuando vamos al recurso de la informática, ¿cuántas veces todos nosotros hemos vivido el dar un curso donde nos enseña cómo se aplica, cómo se utiliza una aplicación? Al día siguiente de terminar el proceso de formación nos hemos encontrado que en nuestro ordenador la aplicación no estaba instalada. Y 3 días después ha habido que volver a repetir el proceso porque prácticamente se ha olvidado en ese tiempo. Hay que planificar pegado a eso. ¿Eso qué exige? ¿Mecanismos más ágiles? Pues claro. Mecanismos diferentes. Bueno, a partir de ahí, en definitiva, hay que evaluar todo lo que se quiere evaluar, pero sobre todo hay que evaluar el impacto pretendido y en un plazo corto. Y cuando se consigue impacto, significa que se ha conseguido aplicabilidad. Y en cierto modo, significa que se ha conseguido realizar el aprendizaje, porque si no, no se hubiese producido el resultado. Pero en cualquier caso está toda la cadena y se puede recoger. Pero no se debe prescindir, desde mi punto de vista, de ese último terreno. Es verdad que cuando hablamos de evaluar, pues bueno, el tiempo es clave. Y hay que evaluar pronto, no hay que tardar en evaluar. Se puede evaluar muchas veces, pero la primera tiene que ser pronto. Y pronto, identifíquenlo con 2 semanas, 3 semanas. Bueno, más cosas tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, aprender de los resultados. Porque claro, si tenemos todo eso, si hemos hecho toda esa historia, claro que ahora podemos hacer cosas. Es decir, podemos verificar si hemos cumplido los objetivos, si podemos mejorar, si hemos mejorado los resultados. Si podemos decidir si hay que cambiar cosas. Pues no hemos mejorado los resultados, luego algo no hemos hecho bien, luego tenemos que ver qué podemos cambiar. Podemos conocer además qué debemos cambiar al rastrear hacia atrás el proceso. Y podemos mejorar el sistema. Porque el sistema, en definitiva, es la suma de todas esas pequeñas cosas. Y a partir de ahí, claro que podemos hacer benchmarking, como se decía esta mañana, o podemos intercambiar buenas prácticas. Claro que lo podemos hacer y lo debemos hacer, pero porque tenemos todos los datos. Y tenemos a cada persona identificada con lo que hace, con lo que no hace, con los resultados, con lo que no tiene. Y eso hoy, tecnológicamente, es algo absolutamente posible. Y yo les decía al principio, ¿por qué queremos realmente evaluar el impacto? Porque queremos mejorar. Pero no solo porque queremos mejorar, porque queremos mejorar y porque podemos mejorar. Porque tenemos tecnología de sobra y personas y conocimiento suficiente como para poder hacer este tipo de cosas, pero son diferentes a las que hemos estado haciendo en la mayor parte de los casos. Bueno, en definitiva, esto de evaluar el impacto no es nada fácil. Llevamos un proceso más o menos de 1 año explícito a través de OIT Interfor, también en la Fundación Tripartita, trabajando en el asunto. Pero yo diría que hay una ruta posible. Y una ruta posible donde se salvan muchos de los grandes mitos que hay en torno a la posibilidad o imposibilidad de hacer esto. En definitiva, evaluar el impacto es para generar valor. Y ese es el objetivo que tenemos. Y ese es el objetivo al que yo creo que llegaremos, y llegaremos, yo espero que pronto y bien, claro, con la colaboración de todos. Muchas gracias.